Al señor concejal Leandro Salera. Leandro, ¿cómo te va? Buen día. Así es, buenos días, ¿cómo te va, Marcelo? Un saludo para toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Venimos de una semana con actividades en el Consejo Deliberante. Tuvieron sesión como cada 15 días. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Es cada 15 días. Sí, a veces se extienden 21 días. Bien, En esta oportunidad fueron también 21 días, bien, tres perfecto. semanas. Bueno, este, y ustedes presentaron ahí una cosa que me pareció apropiada, interesante, para que no perdamos la memoria. Contanos cómo es, a ver. Mira, se trata de un recordatorio, de un reconocimiento que está sucediendo en todo el mundo. Aquí en Argentina ya varias ciudades y localidades también eh, han dado este paso. En nuestro caso, este recordatorio es simple, sencillo, pero honra la memoria de todos los que perdieron la vida durante la pandemia del COVID-19. Ujú. En nuestro caso, la propuesta, como te digo, radicaba en que en algún lugar de la ciclovía de acceso norte, Ujú. más precisamente en la curva, entrando a la ciudad, se disponga de un espacio para colocar una placa donde se recuerde a todas esas personas que han perdido la vida, sin nombrarlas, pero que quede allí un recordatorio y en esa parte de acceso o a lo largo de toda la ciclovía se plante un árbol en su memoria. Ujú. Es una forma sencilla de recordar a todos aquellos que perdimos, amigos, conocidos, familiares, y también para los deudos tener un espacio eh, para despedirlos porque muchas veces no tuvieron esa oportunidad para hacerlo como dicen querido, ¿no? Bueno, es un tema muy sensible, es una situación muy dura la que se ha vivido en esta pandemia. Vos sabés que se le adosa al gobierno nacional por mal manejo la muerte de casi 130.000 personas, producto Así y es. consecuencia de esta pandemia. Y también se le reclama al gobierno, por eso quiero saber por dónde viene la iniciativa, quiénes son aquellos que están poniendo en valor todo esto. Eh, Se le adosa al gobierno ¿cómo te puedo decir? Menospreciado ese acto de memoria que tuvieron los familiares de toda esta gente que perdió la vida en esta pandemia cuando depositaron piedras ahí en la Plaza de Mayo, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Y que el gobierno las hizo barrer, las guardaron no sabemos dónde, y la gente que tuvo esa intención de en cada piedrita poner el nombre de su familiar, de su ser querido, que perdió la vida en esta pandemia, no tienen ni la menor idea qué hicieron con eso, que fue un gesto, viste, de memoria, pero también de protesta respecto de cómo se manejó esta pandemia. Paralelamente, ustedes salen con esto y vamos a decir que se está replicando en varias ciudades. Esperemos, viste, Sí, que pueda entendemos lograrse, que ¿no? el tema de las piedras por ahí eh, es igual de efectivo, pero ¿qué pasa? La piedra puede, como pasó en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma, no sabemos si por disposición del gobierno mismo de la ciudad o por disposición del gobierno nacional, al desaparecer, digamos, es un doble estigma para Claro, la familia. hubo un En acto de cambio, menosprecio, viste, sí, 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 en y de cambio rechazo. Sí, el árbol por ahí tiene esa alegoría de ser algo que representa el la poder de vida, la trascendencia y y la la vida vida, misma, o sí. sea, trasciende más allá muchas veces de la existencia de un ser humano. Hay árboles que tienen 300, 400 años, entonces un poco es honrar la memoria con un ser vivo que,
cuya trascendencia va más allá muchas veces de la existencia de la persona misma. Ujú. Y bueno, esta situación que se dio en la ciudad de Buenos Aires es bastante polémica y, bueno, como te digo, por ahí al deudo, a aquel que perdió un familiar o a un amigo, el hecho de desaparecer ese espacio y el tema de las piedras es como que vuelve a ponerlo con ese sufrimiento, ese recuerdo a flor de piel, ¿no? Claro, además Eh, del repudio, ¿no? sí, sí, A eso. Lo que quiero insistir es, hay como a ver, una una necesidad de que esto se ponga en verdadero valor y respeto sí, 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 hacia sí. las familias, ¿no? Que de una u otra manera fueron afectadas por esta pandemia con la pérdida de algún ser querido. Y me parece, viste, que eso es lo que no hemos tenido en estas cosas y en otras cuestiones relacionadas directamente al maltrato que ha vivido mucha gente en ámbitos públicos y en ámbitos de trabajo y en ámbitos de gobierno y hasta a veces en los mismos hospitales, ¿no? Recordad que hay gente que murió durmiendo en los Sí, sí, pasillos de sí. los hospitales porque no había lugar o espacio para tratarlos adecuadamente. O sea, hemos visto locuras en esta pandemia. Lo peor de una gestión de gobierno en materia de salud. Lo peor. ¿Eh? Bueno, pero claro, esto lo hablamos y lo podemos hablar. Personas que como vos o yo tenemos un compromiso social con la verdad. Sí, 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 Los sí. otros que a la verdad no les importa un bledo, solo les importan los intereses políticos y custodiar eso y únicamente eso y nada más que eso, este, lo que estamos hablando nosotros no les interesa, ¿entendés? Por Claro, eso no, no. yo Eh, quisiera que más allá de toda a ver, esa doctrina de vida que tienen estos tipos, se ponga en valor y se ponga en memoria el dolor de todas esas familias que lastimosamente han perdido un ser querido y se lo haga con el absoluto respeto que debe tener esto, ¿no? sí, 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 fueron 128.000 y la cuenta sigue, lamentablemente, Claro, porque siguen y eso también falleciendo. La semana pasada lo fallecieron tuvimos en muchas cuenta. personas, ¿eh? Sí, 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 por eso tampoco el hecho de colocar los nombres de los fallecidos, porque lamentablemente al día de hoy no podemos decir que la pandemia ha terminado. Ujú. Entonces es un poco imprudente el hecho de colocar un, un recordatorio con los nombres de los fallecidos, porque quizás tengamos que modificarlo. Entonces solamente quedó un breve recuerdo en general para todos ellos. Y sí, en todo el mundo el manejo ha dado, el manejo por parte de los gobiernos de todos los tintes políticos ha dado lugar a polémicas, a situaciones donde se planteó que se colocaba por encima de qué, si la salud por encima de la economía, si iban los dos a la par, o si la economía iba por encima de la salud. Claro. No, Entiendo que ningún pero, gobierno del mundo está preparado para una pandemia. no, Recuerdo que cuando totalmente. pasó la anterior, Quédate esta tranquilo que lo fue en la entendemos. guerra, en la Primera Guerra Mundial, y donde se originó, que fue en la península ibérica, es donde más estrago causó, supuestamente. Imagínate, ya en aquel momento se Mm, escondían los datos, y no se dijeron los muertos que hubo por la pandemia en aquel momento durante la Guerra Mundial. ujú. Se la conoce como gripe española, pero después hubo estragos hasta en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Sí, absolutamente. Eh, Pero ¿sabes qué? En este caso, y pisando sí, esta realidad, tiene un toquecito, viste, de indignación, porque a diferencia de muchos países del primer mundo o de muchos países que estuvieron lidiando con esto, nosotros acá en la Argentina tuvimos un hecho que se arregló con plata, ¿viste? Donde todos estábamos guardados, donde los seres queridos se perdían, donde una madre no podía despedir a su hijo o viceversa,
prohibidos de que tuviésemos contacto, acercamiento y demás, y el presidente en su Quinta de Olivo en una joda, ¿viste? Sí, sí, sí. Esta es la Bueno, excepción y esta es la cuestión de la falta de respeto absoluto. Un hecho tira por tierra todo lo que se pueda, a ver, pretender armar como un discurso, ¿viste? sí, Porque sí, hay sí, sí, una bueno, contradicción entre la conducta que se lleva adelante con las disposiciones que se establecieron. Y entonces infringieron su propia ley, infringieron su propio DNU. Fue también el caso de Boris Johnson y por eso lo vimos juntos y tan juntos a Boris Johnson y a el presidente en este encuentro en Alemania, ¿viste? Parecían que sí, 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 eran amigobios, cómplices de las mismas conductas. Entonces, esto tiene acá en Argentina otro toquecito, ¿viste? Y cuando sí, hablo sí, de la sí, falta de respeto me refiero a esas cosas. Lo de las piedras fue un hecho triste que duplica el dolor de la gente, pero esto de la incoherencia de ponernos en la situación que nos pusieron a todos los argentinos mientras ellos estaban de joda en Olivos, habla de doble falta, ¿viste? Y de una desconfianza total y de un descreimiento total a el sentido de el respeto y la seriedad que debieran mostrar desde su ámbito por el dolor de los demás. ¿Qué es eso? Es lo que lo hace sí. diferente acá en la Argentina, ¿viste? Nosotros, me toca el caso de estar dentro de la política, pero a muchos argentinos en general nos queda esa sensación como que en algún estamento hay gente que goza de algún privilegio, como pasó con el caso de lo que se conoce como vacunas, que no son vacunas, que Mm, son, eh, en este caso, eh, antígenos contra esta enfermedad que están en grado 4 de desarrollo y fueron aprobados de emergencia por todos los países del mundo. Esa situación de que algunos argentinos se beneficiaron por estar cerca del poder y accedieron a esta vacunación VIP, si se quiere, ujú. el caso de los mismos Con don Ginés García, gobernadores. Sí, gobernadores, bueno, en el caso del ex secretario o ministro de ministro de Salud, Salud, en este sí. caso también, como dijiste vos, el hecho de, por ser presidente, gobernador, o como nos tocó a nosotros, el caso de que pedimos un informe para ver si el intendente había también infligido ese punto donde no podíamos salir de la localidad. Bueno, nosotros hicimos un pedido de informe porque supuestamente había participado de un baby shower y los mismos concejales blindaron al intendente y no se permitió nunca conocer si había o no salido de la localidad para el festejo de ese baby shower. Ajá. Entonces pasa a nivel nacional, ¿Y qué pasa a nivel pasó? provincial. Le respondieron sobre eso? No, 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 No me acordaba de directamente esta. adujeron que Et- era una situación personal, pero me parece que cuando lo público y lo privado No, 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 se perdóname. entrecruzan, bueno, Perdóname. eso es lo que adujo No, no, no. la mayoría No hay nada oficialista. personal. O sea, Bueno, cuando la ley es ley, no hay nada personal. Entonces yo puedo había fotos en las redes sociales circulando, Marcelo, o entonces sea, yo puedo decir, porque estaba apurado para hacer semáforo en rojo. ¿Qué importa? O sea, ¿me no, entendés? no, no, No hay o nada sea, la personal. La ley ley y la ley, funciona así, digamos. aunque usted lo desconozca, le van a decir. Claro, la ley es la Entonces, ley. Entonces, no, pero estaba apurado. Pero la ley es la ley. Usted podría haber mató, chocó a alguien por bueno, pasar en por rojo. eso, hay un halo, te hablo yo desde la oposición y siendo parte de un partido político, una sensación como que hay determinados estamentos que son intocables, y que tienen esa posibilidad de acomodar la ley a su favor, pueden pagar una multa que nadie sabe con qué fondos lo hacen, pueden romper las reglas de una pandemia, pueden endeudar al país, pueden aprovecharse de la pandemia para obtener, si se quiere, esa vacunación que no es tal VIP. Entonces Ujú. nos queda esa sensación Ha de quedado en el injusticia en país, todos los niveles. exactamente, ha quedado en el país después de esta pandemia, además del dolor de la pérdida de seres queridos y de los que hemos padecido propiamente el COVID de manera, a ver, grave. Brutal, es Eh, brutal el hecho de no dejarte
desprender de ese familiar. Exactamente. Y En encima... 2 horas te hacen una despedida rapidísima, después de haber perdido el familiar, eso doblemente flagelante. Entonces, entiendo la postura de mucha gente. Y bueno, y la violación sistemática de la Constitución, ni que hablar. O sea, el hecho de no Ay, poder Dios mío. circular, o el paso de una provincia a la otra, que también fue No, traumático, porque tremendo, algunas tremendo, provincias tremendo. se O sea, cerraron. hemos visto cosas tremendas en esta pandemia y en lo más duro es esto, ¿no? La pérdida de tanta gente, Bueno, la vida de tanta gente y no poder bajo ningún concepto conectarse con esos seres queridos. El sufrimiento fue mayor, fue muy profundo, muy doloroso y después encontrarnos con esta incoherencia de la casta política realmente es tremendo. Por eso hay una indignación generalizada. Así que si con este tipo de cosas ustedes suavizan ese sufrimiento, le devuelven por lo menos el respeto que se merecen esas familias, me parece, viste, que amerita, es muy importante y yo adhiero, yo adhiero. el vecino que aquí nos sugirió esto a fines de 2020 fue Marcelo Maciel. Nosotros dijimos, mira, déjanos ver si hay algún tipo de ordenanza a nivel nacional que se le parezca como para copiarla, si se quiere. Sí. No encontramos ninguna. Queríamos que la ordenanza se aprobara cuando fuese presentada. No nos interesa nada rimbombante, sino, como te digo, sencillo, ¿Pero qué pero que pasó? pueda trascender. ¿Se va a hacer o no se va a hacer esto? ¿Se aprobó o no se...? No, sí, fue aprobado por mayoría, sí, Ah, con bueno, bueno. la única objeción de que no es monumento, sino es una placa recordatoria. ¿Qué se va a poner? ¿Una placa o las plantas? Las dos. Las dos cosas, las dos cosas. Tanto Bien. la placa recordatoria en ese lugar que te digo, entre el Ranario y, si se quiere, la planta de tratamientos líquidos, en esa esquina te ubicas. Sí. Por allí había muchos sauces, se perdieron, así que la idea es colocar, puede ser en algún trayecto de toda la ciclovía, esos 46 árboles, y bueno, ojalá que no tengamos que plantar ninguno más, ¿no es cierto? Bueno, pero te voy a sugerir algo. Esto habría que ensancharlo un poquito más para que las familias afectadas, puedan, a ver, O sea, lo prevé la ordenanza, pisar ese espacio, tener un lugar donde sentarse, porque seguramente más de uno va a querer estar como familia conectándose con ese ambiente de vida, digamos, recordando a sus seres queridos en algún momento. Digo, ¿no? Por ahí van a tener que ensanchar la idea. Sí, lo prevé, así que en todas las sesiones se pueden hacer modificaciones sobre una ordenanza ya aprobada en una sesión anterior. Lo prevé esto de que las familias estén presentes, pero está bueno lo que propones de que se puedan hacer una especie de espacios donde puedan sentarse y, bueno, recordar a su claro, compartir ahí en familia. amigo. Estoy seguro que lo van a querer hacer. Estoy seguro que lo van a querer hacer porque de alguna manera buscarán esos espacios y buscarán ese momento y ese tiempo, ¿no? Y que lo tengan bien hecho, como una forma de respetar, ¿viste? Lo que hasta acá no se ha hecho. Lo que hasta acá no se ha hecho a nivel nacional, que por lo menos nosotros de las comunidades más chicas lo podemos poner en valor como debe ser. Lo que no muestra mucho la pandemia es no solamente los muertos propiamente de la enfermedad, sino todos los fallecidos que a razón del COVID tuvieron también alguna implicancia, que haya agudizado su estado crítico de salud y fallecieron por otro tipo de enfermedad, de dolencia, ¿no es cierto? Entonces, el daño colateral en sí, que no lo vamos a tener por este censo, sino vaya a saber cuándo se va a conocer, son las víctimas globales que se dieron durante la pandemia, por y con COVID, que eso también, por eso te digo, queda esa sensación de que uno no sabe hasta qué punto se utilizó esta enfermedad para encubrir otras situaciones, como si fuera una especie de conspiración mundial de la cual Argentina no podía ni siquiera
poner ningún tipo de reparo ni oponerse, ¿no es cierto? Ujú. Entonces queda esa sensación de impotencia, de injusticia frente a los condicionamientos de los más poderosos, porque todos sabemos que detrás de esto a veces hay intereses que van mucho más allá de lo que uno cree, ya con el hecho de aprobar el aborto, ahora esto que también ayuda a hacer desaparecer mucha gente sobre la faz de la tierra, da que pensar y por eso te digo, nos queda esa sensación de que hay gente que sabe lo que realmente estuvo ocurriendo y otros que tenemos que buscar, hurgar mucho para conocer esta realidad. Esa es la impotencia Mm. mucho más grande. O Ujú. sea, aparte de que usufructúan el lugar que ocupan, es como que están manejando una información privilegiada que el resto de los mortales no podemos acceder. Entonces eso molesta y por eso a veces uno elige no informarse por los canales normales y busca otro tipo de mirada, porque da que pensar esta situación para decir que fue sistemático el hecho de tener que el gobierno nacional aceptar un endeudamiento que traía el gobierno anterior, que había sido un endeudamiento de campaña, así que da mucho que pensar, o sea, estamos mucho peor que anterior a la pandemia y es como que seguimos teniendo esos lazos carnales con Occidente, no hay un plan para la salida, la pandemia no ayudó y bueno, seguimos a la deriva, hoy por hoy viste lo que es el dólar, da miedo, así que esta situación, o sea, yo creo que fue una buena oportunidad para hacer desaparecer a buena parte de la clase media acá en la Bueno, Argentina, ha esta sido pandemia, una tremendo. buena excusa. Ha sido Sí, tremendo. lamentablemente, Bueno, lamentablemente. me quedo con esto, que localmente han aprobado esta ordenanza que se va a hacer. ¿Cuál es el tiempo que crees que esto va a ejecutarse? Mira, no tiene plazos, lo importante es que ya se haya aprobado, no va a demandar mucho la confección de la placa y los actos, una vez que ya esté colocada esta placa, se pueden dar de aquí en adelante tranquilamente. Yo creo que el mes próximo, ya en julio, quizá esto ya se pueda inaugurar, este paseo, si se quiere, o este lugar de recuerdo y hacer todos los homenajes correspondientes. Todos hemos perdido a un familiar o ser querido, un amigo Sí, en la absolutamente, pandemia es verdad. y queremos que por lo menos exista un espacio físico que le pueda dar ese saludo final que no pudimos dar en aquel momento, ¿no? Bueno, eh, aprovecho para saludar a todas las familias de aquellos que ya no están, producto y consecuencia de esta pandemia y de todo lo que se ha manejado en ese sentido, ¿no? Bueno, Así es. creo que con todo lo que hemos hablado me parece que ya está completo y quedamos ahí a la expectativa de saber cuándo efectivamente se va a dar esto, ¿eh? Te mando un Sí, abrazo. para, antes de irme, no, Sí, quería comentarte que también presentamos dos pedidos de informe. sí. Uno por el funcionamiento, la habilitación del hospital municipal que aparentemente no tendría la habilitación. Eh, en este pedido de informe, en el punto A, el pedido de informe está dirigido a la secretaria de Desarrollo Social y Salud, Fabiana Rivera, y pedimos que justamente se aclare si la municipalidad cuenta con esta habilitación de Ruge Presa, que es el organismo dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, que hace las habilitaciones de hospitales, de geriátricos, privados, de clínicas y, bueno, servicios de emergencia. ¿Desde cuándo se encuentra pendiente la habilitación y cuál fue la última habilitación que se le expidió para funcionar? Y de encontrarse pendiente esta habilitación, cuáles fueron los motivos que llevaron a que este trámite administrativo no estuviese hecho. Ujú. Y por otro lado, nosotros sabemos que si esto es como se piensa y realmente no está la habilitación, han habido consecuencias sanitarias y económicas que derivan de la falta de este trámite administrativo. Y bueno, queremos que se den a conocer y por otro lado,
cuándo va a estar tramitada esta habilitación definitiva y qué son los requisitos sanitarios y edilicios que le están pidiendo desde el organismo para que realice el hospital municipal y pueda recibir esa habilitación. Sé que es algo muy sensible, llegó a nuestros oídos, bueno, aparentemente la información es fehaciente y no está la habilitación. Esperemos que se tramite, porque esto, por lo que sabemos, lleva más de 3 años, o sea, es anterior a la pandemia, la falta de habilitación del hospital municipal por parte de este organismo que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Y esto ha traído, por lo visto, una serie de consecuencias, tanto sanitarias como económicas, que impactan sobre el hospital y queremos conocerlas. Bueno, Ese el primer pedido de informe, y el otro también dirigido a la Secretaria de Desarrollo Social y Salud en cuanto a la prestación de servicio odontológico. El anterior odontólogo del hospital se fue y se lo reemplazó por 2 odontólogos, un muchacho y una chica, que cumplen la misma tarea y no son de la localidad, no son de la ciudad, y bueno, reciben una serie de viáticos, aparte de los honorarios, y queremos conocer por qué se cambió a ese profesional que es local y que trabajaba a conciencia, atendía mucha gente, se lo cambia por 2 prestadores particulares que vienen de otra ciudad y que, bueno, no estarían rindiendo en la proporción de que rendía uno. Así que bueno, un poco el comparar popular dicho, con dos no hacemos uno, eso decís vos, con realmente, dos no hacemos uno. realmente, o sea, hay muchas quejas Bueno, de vecinos que sí, están sufriendo, no se puede decir la atención, sino la desatención en este sentido. Entonces, comparar un poco la modalidad de trabajo, la cantidad de horas trabajadas mensuales, la cantidad de pacientes atendidos y el costo total de lo que demandaba el servicio en aquel momento y lo que demanda actualmente, y el motivo por el cual no tenemos al odontólogo anterior, que es el muchacho de Pesco. Entonces nosotros queremos conocer esa situación, que se blanquee, que se explique por qué se fue el anterior odontólogo y tenemos 2 que son mucho más caros y menos eficientes. bueno, Esos son los 2 pedidos de de informe. informe que elevamos a la Secretaria de Desarrollo Social y Salud. Bueno, queremos conocer la respuesta cuando te la den, porque es un tema de interés público. Así Sí, sí, que, sí, más que todo el primero, porque el hecho de ser funcionarios públicos nos obliga, en estos casos, la ley a pedir informes, porque es una situación muy sensible, muy delicada, y tiene que ser de conocimiento para toda la población, para ver en qué condiciones está funcionando el hospital. Sería escandaloso que no existiese una habilitación, imagínate. Ayer entramos a un listado provincial y no figuramos como hospital habilitado, o sea que aparentemente es así, bueno, no estamos habilitados. O sea, hay prioridades que se ponen por encima de otras. o sea, vos decís que eh, estamos flojos de papeles. sí, lamentablemente esto, por lo visto, no ha habido una contestación oficial. En otros pedidos de informe el intendente salía a aclarar enseguida la situación, ahora se llamaron a silencio y bueno, me parece que en esta situación van a tener que dar explicaciones, y esperemos que este pedido de informe sea el disparador para que el trámite se haga. El tema es que si han pasado más de 4 o 5 años, las exigencias tienen que haber cambiado y no sé, tienen que llevar planos a Córdoba, porque hay una serie de modificaciones que hacer, estructurales, te hablo del hospital, para la prestación de distintas especialidades que te exige este organismo. Y bueno, a partir de no estar realizadas estas modificaciones, estas remodelaciones edilicias, por ahí puede haber algún tipo de consecuencia. Bueno, queremos conocer cuáles son esas consecuencias, y tanto sanitarias como económicas, porque los contribuyentes muchas veces y los vecinos no recibimos la atención esperada, y bueno, desconocemos esta situación, o
por ahí alguna droguería no nos vende, que es lo que aparentemente está pasando, una droguería importante no nos vende porque falta esta habilitación. O sea, conocer todas estas situaciones, Bueno, porque no es un pecado de esa, una ciudad modelo, no tener el hospital con los papeles tiene que estar habilitado, al sí. día. Bueno, Así que, bueno, esperemos que quedamos prontamente responda desde la municipalidad. quedamos ahí a la expectativa de completar ese informe y saber de cierto cómo es la situación a partir Mientras tanto, de este pedido de silencio informe. sepulcral, así que ya es todo un aviso de la situación, o sea, no han salido por ningún medio a desmentir que no sea así. Ujú. Entonces, se comprueba que realmente no tenemos la habilitación. Bueno, perfecto. Vamos a ver qué sale de todo esto y quedamos ahí también a la expectativa de lo que respondan del ámbito municipal. Te mando Te un agradezco abrazo. mucho, Marcelo. Un abrazo Gracias, grande, que tengas buen y día. estamos en contacto para comentarle todas las novedades y cuando ustedes los requieran, dispuestos a hablar. Bueno, en particular de este pedido de informe queremos saber, eso sí queremos saber porque es de interés público. ¿Ah? Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Escucharon el concejal Leandro Salera, lo que fue la sesión del Consejo Deliberante, donde presentaron este espacio que quieren construir como memoria de tantas personas que aquí en General Dehesa han perdido la vida producto de esta pandemia. Bueno, y anexo a esto los pedidos de informe que han solicitado respecto del hospital y otros relacionados. En la mañana de la radio